Esta secuencia llega gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Gracias, Omar. Estamos con la doctora Eliana Rebollar, que es la defensora del pueblo encargada aquí en el CADE, en donde ha tenido una participación en una mesa dedicada a la detención de la destrucción de nuestra institucionalidad. Y ha participado junto a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y a la fiscal de la Nación, señora Patricia Benavides. Señora Eliana Rebollar, muchas gracias por estar acá. Gracias, Fernando. Ha habido un aplauso muy sonoro y muy intenso. Y yo quisiera saber a qué lo atribuye usted. ¿Por qué ustedes tres, altas funcionarias del Estado, han tenido tanto impacto, más que sobre temas específicos económicos y empresariales, a una conferencia anual de ejecutivos? Bueno, yo creo que tiene que ver con que somos tres mujeres empoderadas en los cargos que tenemos, con enormes responsabilidades y que hemos dado cumplimiento a nuestra palabra y hemos estado presentes. Recordemos que estaba invitado el presidente de la República, el presidente del Congreso, y ellos no han estado acá. Y obviamente cada quien ha dado cuenta de lo que le corresponde desarrollar desde su institución, pero también la perspectiva institucional para salir de la crisis. En el caso concreto de la Defensoría del Pueblo que usted dirige, ¿cómo definiría lo que está pasando con nuestra institucionalidad y cuán grave es el daño que la destrucción de nuestra institucionalidad puede generar para la vida privada y para la economía? Bueno, en una palabra, está bajo amenaza, y bajo amenaza seria, porque nosotros vemos el impacto que tienen las políticas públicas en la gobernanza, precisamente en cómo responder desde el Estado a todas las demandas ciudadanas que tienen las personas y a esa división tan marcada que hay entre los sectores empresariales, los sectores que no están en el rubro, el tema de la informalidad, un país dividido geográficamente, culturalmente, y esto para nosotros es lo que se tiene que resolver. Postulamos a que haya una propuesta de integración nacional, porque si estas brechas nos van alejando cada vez más, el temor es que esa amenaza se convierta en realidad y que no podamos resolver bajo los márgenes del sistema democrático nuestras diferencias y sacar adelante al país. Sin duda hay un factor que destruye nuestra institucionalidad, porque destruye las bases sobre las que ella reposa, que es la confianza de los ciudadanos en quienes nos representan, quienes que dirigen el Estado, que es nuestro patrimonio común. Y este factor es la corrupción. Usted ha hablado muy explícitamente de eso hoy, de la misma manera que lo hace desde que asumió las funciones en la Defensoría, y ha propuesto que la Defensoría termine de elaborar un mapa de la corrupción en el Perú que nos oriente mejor, que sea más o menos similar a lo que hacen ustedes con los conflictos sociales, puesto que se han convertido en una institución de prevención, de análisis y de información sobre los conflictos que hay en nuestro territorio. Sí, es un mapa que estamos construyendo con información oficial de diversas instituciones. Estamos apelando al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, y como todo mapa aspiramos a que se convierta en un reporte periódico que dé cuenta, por ejemplo, de los importantes procesos judiciales de corrupción que tienen autoridades. Hemos empezado con una primera entrega de los gobernadores electos, que claro, son pocos, de 16, 13 tienen procesos. El principio de presunción de inocencia, ellos podrán defenderse, pero para nosotros es importante instalar en la ciudadanía que tengan el ojo bien puesto en esas autoridades, porque van a ser nuevamente autoridades y van a tener la opción y la decisión sobre fondos públicos en las regiones. Queremos hacer lo propio a nivel de las municipalidades. Estamos buscando apoyo para poder llevar adelante esto. No es fácil, pero el país lo necesita, porque si no trabajamos en esa mirada de ponerle los reflectores a la corrupción y a qué es lo que están haciendo las instituciones llamadas a combatirla,
creo que poco o nada vamos a hacer. Ustedes no tienen una función jurisdiccional, no sancionan, pero son los que reciben las quejas de los servicios públicos en particular, es decir, educación, salud, infraestructuras y seguridad. Es a ustedes ante quienes la población se expresa y confía más. Y por eso usted está preocupada por el tema de la corrupción, tal y como se expresa en la parálisis de obras públicas en el Perú. El día de ayer, el ministro de Economía dijo que hay 2.500 obras públicas, es decir, en todos los distritos y provincias de nuestro país, los ciudadanos miran que hay obras que se han comenzado y que no se han comenzado, algunas de ellas 5 o 10 años, con el agravante de que se pierde el esquema financiero con el que comenzaron y es muy difícil relanzarlas. Dijo, no habrán obras nuevas hasta que no se culminen ellas. Ustedes reciben las quejas de todo lo que no hay como servicios a causa de esta expresión de la corrupción y la negligencia, que es la parálisis de la inversión pública. Sí, y eso es muy grave porque las autoridades políticas quieren instalar su obra y la obra que inició el anterior simplemente se deja, no se concluye y eso tiene un efecto muy grande en las políticas públicas. Justamente en la CADE les decía que el año pasado, por información de la Contraloría, se ha perdido cerca de 21.000 millones de soles por actos de corrupción. Con eso se pudo hacer colegios, escuelas que tanto necesitamos, hay niños que están en situaciones precarias y claro, sí nos parece importante y eso ha sido una propuesta del Contralor de la República con el Ministro de Economía. Yo hablé con el Ministro de Economía y nos decía que se terminen las obras y creo que eso es importante, pero además hay que darle celeridad y también hay que darle capacitación, hay que tecnificar a los cuadros en regiones y en gobiernos locales, porque si ellos no saben cómo llevar a cabo estos procesos, obviamente van a demorar. Hay otro factor sumamente negativo para nuestra institucionalidad y para la confianza de los ciudadanos, que es el nombramiento de funcionarios sin idoneidad o sin cumplimiento de los requisitos previstos por la ley. Y se han pronunciado sobre este tema en varias oportunidades. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Qué podemos hacer para evitar que el Estado sea utilizado como botín o sea copado por gentes cercanos al poder? Bueno, la Defensoría lo viene denunciando y nosotros saludamos que los medios de comunicación también lo hagan. Sin embargo, vemos que en las altas esferas a nivel de ministerios, viceministerios, direcciones, sí hay una precariedad en ello, porque al denunciarse la falta de idoneidad y el incumplimiento de requisitos o su vinculación con hechos de corrupción, violencia contra las mujeres de los funcionarios, muchas veces quien los reemplaza tiene peores credenciales. Entonces ahí hay un impacto directo en las políticas públicas y por eso es que nosotros hemos abogado porque Servir continúe y sea reforzado continuando en PCM, porque había una idea de llevarlo al Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Entonces sí creemos que los cuadros profesionales deben mantenerse. Hoy en día la burocracia peruana se está manteniendo por esos cuadros fijos que no pueden mover. Entonces el Estado se hace fuerte cuando tiene profesionales que realmente responden, tienen la formación y pueden tener una comprensión y dimensión de los problemas en el país. ¿Se han pronunciado usted hoy incluso, respecto del valor de la inmunidad que algunas autoridades tienen para el ejercicio de sus funciones? Pero ha insistido en que hay que tener clara la línea que separa la inmunidad de la impunidad. Explíquenos esto, por favor. Sí, la inmunidad es una figura de protección a las altas autoridades, entre ellas el presidente de la República, quien la tiene más reforzada precisamente por el artículo 117 de la Constitución, que es el que está en cuestión para poder llevar adelante la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación. Entonces, sí es necesario tomar decisión y por eso hacía referencia que cuando nace la Constitución hubieron voces que decían que en el 117 se debió poner el tema de la corrupción. Hoy en día hay proyectos de ley que van en esa medida, pero el Congreso no ha tomado esa ruta. Si lo hubieran tomado en el Congreso anterior, hoy hubiera sido fácil, porque necesita 2 legislaturas, llevar adelante ya las reformas y probablemente darle esa vía de conducción.
Entonces hay un entrampamiento, hay una protección que ha sido pensada en el nacimiento de la Constitución para un presidente que tiene una mayoría en el Congreso. Hoy la situación es diferente y obviamente nos está pasando la factura. Puesto que usted menciona al Parlamento, al Congreso, hay un debate en curso sobre una ley que ha sido convalidada por el Tribunal Constitucional que modifica, interpreta, precisa, matiza los alcances del artículo 79 de la Constitución, que prohíbe explícitamente que los congresistas tengan iniciativa de gasto. Una opinión sobre este tema. Sí, el tema de la iniciativa de gasto tiene que estar escoltada y resguardada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esa es una responsabilidad del Ejecutivo y ahí hay muchas tensiones. Entonces, por eso es que este artículo precisamente no le da esa posibilidad al Congreso para que no haya pues una politización de decisiones a ese nivel y que después sean inmanejables. O sea, si sacamos esas leyes, después quien va a tener que darle viabilidad es el Ejecutivo. Entonces sí, nosotros en la Defensoría hemos visto con mucha preocupación cómo el tribunal ha cambiado la posición y ha edulcorado el tema de la interpretación y le da la posibilidad al Congreso para que pueda legislar en materias que tienen connotación económica. Con eso podrían, por ejemplo, decir que se aumenten los salarios a una institución, ¿no? Y el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que tomarlo. Hoy en día tenía por ese artículo esa restricción o el tema de invertir en salud. O sea, puede ser muy loable el ánimo que tengan de ponerlo en práctica, pero hay que respetar las competencias y esa es una competencia del Ejecutivo, porque las arcas públicas están en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes como Defensoría tienen una unidad de previsión y gestión de conflictos sociales. No son un órgano ejecutivo, pero han actuado y han acompañado al Ejecutivo en varias oportunidades desde hace ya mucho tiempo. Y hay un órgano en el Ejecutivo que depende de la PCM, una secretaría dedicada a esto. Sin embargo, hemos visto el estallido, en algunos casos reiterado, de conflictos que han paralizado la producción minera. Estoy pensando particularmente en el corredor minero, en el Cusco. Hay un bloqueo en la comunidad de Canguire, en Apurímac, y hemos visto la semana pasada la captura de un barco en el río Marañón. ¿Qué está pasando? Que parece que no se prevé y cuando está en un conflicto no se logra resolverlo. ¿Qué nos está faltando? Bueno, en realidad desde el Ejecutivo no hay una mirada estratégica del manejo de la conflictividad social, han habido muchos cambios. Nosotros consideramos que no hay una política, no hay una estrategia, no hay un sistema y esto les estalla en la cara. Han habido muchos cambios en estas secretarías y viceministerio, pero también es necesario señalar de que el presidente viene de un gremio sindical. Entonces, las expectativas de la población son altas respecto al rol que él debe tener. Y claro, nosotros sentimos que el manejo de la conflictividad para él no es una prioridad, porque si fuera la prioridad del presidente, estaríamos pensando en cómo transformarlos en una posibilidad para que haya más inversión. No hay más inversión en este gobierno y eso nos va a pasar la factura porque van a haber menos impuestos y la economía se va a ver afectada. Y eso disuade la inversión. Una última pregunta, señora defensora, que tiene que ver con la libertad de prensa y expresión, que está amenazada por declaraciones de varias autoridades del Ejecutivo, no solo una, y que ha tenido su expresión más patética y extrema en el maltrato que ha propinado el primer ministro la semana pasada a una colega, y lo ha hecho en relación a algo al cual usted es muy sensible, usted y toda la Defensoría, que es la calidad de mujer, madre, hija, esposa, con el que el señor primer ministro ha creído tener derecho a meterse. Sí, ha sido un caso inaceptable para nosotros, la forma como ha sido atacada la periodista Sol Carreño, pero esto ya es una sucesión de hechos que en este gobierno se han dado y lo hemos ido denunciando públicamente en la Defensoría, hemos sacado pronunciamientos porque esta hostilidad ha sido desde ataques incluso físicos, ataques del propio presidente, del presidente del Consejo de Ministros y claro, en el caso de Sol Carreño cruzan ambas cosas, es el ejercicio
de prensa de una mujer y cómo se la ataca por su condición de mujer. En el fondo lo que le está diciendo el presidente del Congreso de la República es que regrese a su casa. Y ese es el mensaje de una sociedad machista en la que no se reconoce que una mujer esté en un espacio público. Felizmente que su voz suena y que ha sido aplaudida, usted y sus dos colegas mujeres del Poder Judicial y de la Fiscalía, quizá por la manera de hablar claro y por el rigor para hacer su deber, independientemente de las circunstancias políticas que hayan en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo, señora Eliana Rebollar, defensora del pueblo. Y gracias, Omar. Esta secuencia llegó gracias a Los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Hemos llegado al final de Las Cosas Como Son, pero usted no se despegue de la programación de RPP Televisión porque ya está Valery Vázquez de Velasco en Las Claves del Día. ¿Cómo estás, Valery? Buenas noches. Hola, Omar, buenas noches. Así es, vamos a comenzar de inmediato con las imágenes de esta jornada de la llamada Marcha de Lima, ¿no? La toma de Lima, que fue convocada para las 3 de la tarde y, sin embargo, hubo concentraciones más temprano. Vamos a comenzar con unas imágenes y luego todos los detalles de lo que ha sucedido en esta jornada. Omar. Perfecto, Valery, estaremos atentos. Conmigo sí, no